¿Cómo te va, Belén? Muchas gracias por venir. ¿Qué tal, María Juliana? Gracias a vos por invitarme. Bueno, hay una columna muy interesante que me gustaría que nos cuentes aquí en Infobae TV, la has publicado en Infobae, por supuesto, en Opinión, sobre el caso Uruguay, ¿sí? Vos hablás de que ha habido una especie de milagro con ese país pequeño en relación con la región, con sus posibilidades limitadas también de producción, pero que está recorriendo un camino muy próspero, ¿no? María Julia, lo interesante de Uruguay es que no estamos hablando, digamos, de un país que esté gobernado por la derecha. De hecho, el presidente anterior era Tabaré Vázquez, que es del Frente Amplio, y el presidente actual es Mujica. Entonces, lo interesante de esto es que ya no importa derecha o izquierda, importa que gobiernes bien y tomes las medidas acertadas. Ya la ideología queda atrás y es vieja. Entonces, por ejemplo, un ejemplo, los Tupamaro incendiaron el Teatro Adela Reta en el año 1971. Mujica llega y en el 2009 lo reconstruye, él siendo un Tupamaro. Y hoy es un centro de cultura impresionante donde se pasan montones de obras de teatro, donde, digamos, Uruguay se está elevando y vuelvo a lo mismo. Entonces no se necesita a veces, porque la gente cree que no, es o todas medidas totalmente libres económicas. No, el Estado está clarísimo, tiene que vigilar. Y tiene que ver ¿Quiénes son los principales inversores en Uruguay? En Uruguay principalmente argentinos, los que se han ido de acá, digamos, bueno, vos sabés que eso es gracioso, porque los uruguayos te dicen que gracias a Argentina y a las malas políticas de los presidentes, ellos están como están, y después cuando Argentina cae en crisis también están como están, o sea que nos deben lo bueno y lo malo. Y bueno, muchos, o sea, por ejemplo, la gente de campo que tenía campos en Argentina y los pools sobre todo de siembra, con todo el tema de las retenciones, que curiosamente en ningún lugar del mundo existen retenciones a lo que es alimentos, ni a energía, ni a petróleo, porque, digamos, consideran sobre todo lo que es alimentos que son necesarios para todo el mundo y los encareces. Entonces, digamos, no solo no tienen retenciones, sino que curiosamente los subsidian. Hay muchos países en Europa que subsidian y Estados Unidos actualmente sigue subsidiándolos, lo cual hoy también es un absurdo, pues un absurdo estar subsidiando algo donde los precios son siderales y hay muchísimos ingresos. Bueno, por eso hay muchos argentinos, es más, yo recuerdo haber entrevistado a Grobo Copatel, el rey de la soja, como lo llamamos en la Argentina, que también ha mudado sus inversiones a Uruguay, y hay mucha gente que decide directamente ir a hacer allí sus inversiones agropecuarias por todos estos problemas, ¿no? Argentina, y hay, porque nosotros en Argentina decimos, no hay quien quiera venir a invertir a la Argentina, siendo que tenemos tantas posibilidades en todo sentido, climáticas, bueno, de recursos, etcétera. ¿En Uruguay somos solo los argentinos o hay algún otro país de la región? Tenés brasileros que invierten también, o sea, misma historia, Brasil está muchísimo mejor con respecto, digamos, a agricultura y todo eso y a las medidas que están tomando, a pesar de que también ha empezado a patinar, pero, digamos, se encuentra en una situación distinta, es la primer, digamos, economía de América Latina. Atrás está México, o sea, Brasil llegó a superar, porque, digamos, hace años atrás era México, hoy Brasil, la economía brasilera representa del Producto Bruto Mundial mayor porcentaje que México. Y bueno, vos ves entonces que esos países más extranjeros que por un tema turístico, de placer, que se jubilan, o sea, hay muchos extranjeros, me encontré con muchísimos europeos sobre todo, y algunos americanos que se jubilan y van a vivir a Uruguay, que curiosamente hoy también es uno de los países más caros del mundo. Sí, es carísimo. Antes es Brasil como que se también jubilaban es muy caro, y les salía, digamos, 2 mangos vivir en términos para el que cobraba euros o dólares. Hoy no, y sin embargo lo siguen eligiendo porque encuentran una calma, una paz que de golpe no las tienen, ni unos paisajes. Vos en tu nota ponés, el título es Un país donde el pasado quedó atrás y apuesta al futuro. ¿Cuáles son las 4 o 5 medidas que te parece que van en ese marco, como la que me contabas, que me parece más que nada simbólica, del teatro que había sido quemado y fue reconstruido por Mujica? 4 o 5 medidas que haya tomado el presidente Mujica y que vayan en dirección hacia el futuro, que sean positivas para la economía. Mira, principalmente, y creo que es fundamental, María Julia, y no se trata de una medida, gobernó en la paz y la concordia y no en el odio. Ellos también tuvieron una dictadura militar,
y sin embargo a Mujica no se lo escuchó permanentemente hablando, por más de que la historia haya sido diferente y por más, o sea, lo pasado está bueno y sirve para aprender. Lo que no está bueno es estar viviendo permanentemente en el pasado, porque eso te impide avanzar y te impide, y lo que no está bueno es generar odios en la sociedad de unos contra otros. Claro. Porque cuando vos generaste esos odios, eso no tiene vuelta atrás. Y todas las economías son ciclos, ciclos buenos y malos. O sea, en algún momento te toca. Le tocó en el 2008 a Estados Unidos, le tocó a Europa. Cuando te toca, si vos generaste odios, puede haber mucha violencia. Y si no, mira lo que pasa en países como Ucrania, en países árabes. Entonces ese es el peligro. A mí, si querés, soy de Argentina, me asusta mucho más que la economía, que podríamos estar fuertísimos porque los precios internacionales siguen altos. Me asusta la violencia dentro de la gente y dentro de la sociedad de unos contra otros. Claro. La sociedad contra los del campo, los militares o los desaparecidos contra los militares, los pobres contra los ricos, los empresarios contra... Es todos unos contra todos. ¿En qué termina? No se sabe, pero bueno no es. Claro, totalmente. Uruguay no lo hizo. Y por otro lado, Uruguay creó una cierta de medidas que si la legalización de la marihuana va a terminar siendo buena o no, es un paso. El narcotráfico es uno de los problemas más grandes del mundo. Entonces, de alguna manera hay que ver cómo se hace y quizás una de las maneras sea ponerlo en el marco de la ley donde el Estado sea el que controle. ¿Qué pasa con esto? Y ahí entra el tema de la corrupción. Porque vamos a ver, los narcos son corruptos, asesinos, delincuentes. Si vos tenés un Estado que se hace cargo de la legalización de la marihuana y después va a ser corrupto, vamos a estar en la misma historia. Claro, totalmente. O sea, no va a resolver nada. Uruguay, si querés, en esto tiene una ventaja, se encuentra después de Chile. La Organización Transparencia Internacional hace un ranking de países con mayor o menor corrupción. Sí. Dentro de la región, Chile es el que menor corrupción tiene y atrás le sigue Uruguay. Entonces podríamos decir, bueno, en este aspecto está bien encaminado, hay que ver qué pasa con los sucesivos gobiernos, porque ahora tenemos elecciones, tienen elecciones en el 2014 en octubre, así que veremos. Y bueno, hablamos, sí, me dijiste, mira, pacificación, no a la corrupción, o no sea, a la corrupción, una medida definitivamente. concreta y bueno, sobre el narcotráfico, que es esa medida que hay que ver cómo evoluciona, que hay que ver qué pasa, sobre el consumo sobre todo. Y María Julia, otra cosa importantísima. Hubo un caso enorme de corrupción en Uruguay. En Brasil también lo hubo con Varig cuando se vendió Varig. Y me parece que como que quedó en la nada. En Uruguay lo hubo con Pluna. Estaba metido, digamos, el gobierno, porque el gobierno tenía parte de Pluna y particulares. Ya hay presos. Quedan todavía, digamos, y obviamente se están tratando de cubrir, porque obviamente que los del gobierno estarán protegidos por el gobierno. Hay un empresario grande que está uruguayo muy involucrado, veremos cómo termina con el tema de la compra de los aviones que habían quedado para su empresa de forma directa, pero se está haciendo algo, se está juzgando. No es como, digamos, acá nosotros los argentinos que vemos los casos pasar y nadie va preso. O sea, los que se van cambiando son los fiscales. No, pues este no me gusta, entonces pongo a este otro. Entonces, esa es otra cosa. O sea, si vos no le das seguridad a la gente y existe una impunidad para que cada uno haga lo que quiera, la corrupción va a ir aumentando. Claro. O sea, si yo no tengo, es igual que con los delitos. Si yo no pongo penas, que no significa salir a matar o a torturar, significa que el que roba tiene que estar en la cárcel. Entonces no tiene que estar afuera. Entonces, si no existen las penas, y bueno, es como que no vas a avanzar tampoco. Y en este momento hay, me imagino, una situación de alarma por la dependencia que tiene la economía uruguaya con la Argentina, de alarma, de prestar atención. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el clima que se vive en relación a la Argentina? ¿Cómo ven lo que nos pasa a nosotros? Mira, hay una preocupación muy grande porque ellos, digamos, vivieron una gran crisis cuando nosotros vivimos la crisis del 2001. Ellos también tuvieron, digamos, sus consecuencias. Mi percepción es que van aprendiendo, que hoy son más independientes. O sea, Uruguay tiene una producción y los mayores a quienes exporta es a China, a Brasil. Entonces yo hoy no la veo tan dependiente de Argentina. O sea, Argentina se encargó de que el mundo fuera independiente de ella. Claro. O sea, te lo digo así, nos aislamos y nos aislamos del mundo. Entonces yo no sé si algo que pase acá hoy tiene tanto impacto. Creo que es el primer susto, pero nosotros dejamos de exportar, dejamos de importar, o sea, vivimos con lo nuestro, para nosotros, con lo nuestro,
Y seguramente si nos hundimos vamos a ser los que más nos vamos a hundir. Claro. Porque Uruguay hoy produce soja, exporta, los precios siguen buenos, sigue habiendo inversiones que vienen de afuera. Curiosamente, en el caso de los brasileros con las propiedades, como que hicieron un cambio porque Uruguay les empezó a resultar muy caro y empezaron a irse a comprar a Miami, con lo cual explotó, digamos, ya desde hace 2, 3 años a esta parte, el precio de las propiedades en Miami, obviamente que no solamente por los brasileros, pero sí fueron como un factor importante. Y este verano prácticamente no veías brasileros porque eligieron como destino Miami. Claro. O sea que todo el barrio de en Punta del Este que se había formado de Beverly Hills estaba bastante cerrado, sin eso probablemente haga que bajen un poco los precios, ¿no? Porque es increíble en Uruguay todo. Y ese es otro tema. Vos en Punta del Este, en Montevideo, digamos, fue un gran negocio. Lo que hoy es ridículo es el valor de la construcción en Uruguay, claro, porque son casi $2.000 el metro, lo cual es un disparate, porque imagínate que eso es la base. Entonces, de ahí en más, si bien las propiedades comparadas con otros países en el mundo, pero los primeros países del mundo no tienen ni relación, sin embargo, para un país como Uruguay es caro. Y en Punta del Este no hay, digamos, no hay mercado, hay demasiada oferta y se construyó muchísimo y no hay quien lo quiera comprar. Entonces, hoy los precios se sostienen porque la gente dice, bueno, prefiero tenerlo a venderlo, pero en algún momento si sigue así, mi pronóstico es que los precios en Punta del Este van a bajar, no solo por el temblor de la región, sino porque compradores no, a esos valores no hay. Belén, muchísimas gracias.